Bienvenidos al video número 10 de este curso de Sibelius. En esta oportunidad vamos a aprender sobre escritura para guitarra. Bien. Por ejemplo, tenemos agregados una guitarra común, una tablatura de guitarra y un piano, ¿sí? Que vamos a utilizar para ver los ejemplos pertinentes. Bien, vamos a ingresar algunas notas desde la tablatura. Las notas en la tablatura se ingresan desde los números que están arriba del teclado principal. Por ejemplo, aquí ingresamos una escala de Do mayor. Copio y pego desde la tablatura a la partitura y este es el resultado, ¿sí? Nos transforma automáticamente las notas de la tablatura a la partitura de guitarra. Lo mismo podemos hacer pegando en el pentagrama del piano. La única contra es que se pega una octava abajo, pero lo solucionamos subiendo una octava con control más la flecha arriba. Herramienta muy útil para pasar desde tablatura de guitarra a cualquier tipo de pentagrama. Seguimos viendo ejemplos. Por ejemplo, copio de este piano, lo quiero copiar a la tablatura y automáticamente me transforma las notas en tablatura de guitarra, ¿sí? Estamos haciendo al revés. Esta vez pasamos de partitura a tablatura. Este es un procedimiento, digamos que fundamental para los guitarristas, ya que da mucha facilidad de pasar de cualquier partitura a tablatura. Y también podemos hacer las mismas funciones, por ejemplo, bajar una octava con la tecla control más flecha abajo o arriba. Bien, ahora vamos a ver algunas funciones para agregar acordes. Por ejemplo, cliqueamos aquí donde dice cifrado armónico, se nos habilita el cursor. Y por ejemplo, con las letras que representan los acordes, podemos ir ingresando acordes, ¿sí? La G sol, AM la menor. Por ejemplo, aquí me equivoqué y me muestra en rojo que me estoy equivocando. Yo quería poner Si disminuido. Ingresando simplemente las letras, nos agrega un gráfico de acorde. Función muy importante a la hora de agregar armonías de guitarra. Para ver un ejemplo vamos a ingresar notas de acordes. Vamos completando con traseras cada acorde. Seguimos viendo ejemplos. Por ejemplo, agrego aquí un acorde de Do mayor. Lo puedo copiar desde aquí a la tablatura. En el piano también. Le subo la octava. Puedo agregar el acorde. Cifrado armónico y luego el nombre del acorde. Por ejemplo, presionando la C tenemos Do mayor. Seguimos mostrando ejemplos. Borramos aquí. Ingresamos nuevamente un acorde. Con extensiones con novena, por ejemplo. Acabo de agregar un Do con novena, un Do mayor con novena.
Y vamos a hacer lo siguiente. Lo podemos copiar aquí en la guitarra y también en el piano. En el piano siempre hay que subirle una octava. Bien, también podemos añadir notas una vez que las tengamos ya escritas. Primero escribimos las notas y venimos aquí donde dice añadir desde notas. Le damos a aceptar y automáticamente nos agrega el acorde de las notas que seleccionamos. Entonces, repito, primero escribimos las notas, las seleccionamos, vamos ahí arriba donde decía añadir desde notas, le damos a aceptar y automáticamente nos agrega el acorde. Si le damos aquí donde dice texto descifrado equivalente, nos cambia a otro acorde equivalente. O con esto podemos reescribir el cifrado, también podemos añadir o eliminar el texto del cifrado, queda solamente el acorde. Es decir, queda solamente el gráfico del acorde. Añadir o sacar la fundamental. Añadir o eliminar el gráfico del acorde, es decir, eliminamos el gráfico y quedaría solamente el texto. Varias funciones que tenemos para manipular los acordes. Podemos rearmonizar el acorde, siempre teniéndolo seleccionado, ¿no es cierto? Podemos rearmonizar el acorde que tengamos. Podemos editar el gráfico del acorde, se nos abre este cuadro de diálogo, donde podemos editar, por ejemplo, de verlo horizontalmente o verticalmente al gráfico de acorde. Si queremos ver más trastes de la guitarra, más o menos, por ejemplo, si quiero ver 8 u 11 trastes, el programa me los muestra. Depende del uso que le queremos dar en el momento. Por ejemplo, aquí donde dice 7FR significa que está desde el séptimo casillero de la guitarra. Con estos puntitos podemos editar el acorde donde tendrá que presionar el guitarrista. Con clic derecho podemos cambiar de color uno de los puntitos para indicar que es, por ejemplo, la tónica de un acorde. También cliqueando fuera del gráfico podemos agregar ese círculo para indicar que es una cuerda al aire, o en el caso que tenga una X, que es una cuerda que no se debe tocar. Tenemos todas estas funciones incluidas en ese gráfico de acorde. Una vez que le damos a aceptar, nos quedan todas las modificaciones a la vista. También podemos ingresar cifrado desde el menú contextual, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ingresar un acorde. Lo copiamos, lo pegamos en la tablatura y en el piano para seguir con la línea de ejemplos. Agregamos el cifrado desde el menú contextual y lo escribimos a mano, por ejemplo, Do Mag 7, ¿sí? Podemos hacer lo mismo desde atajo de teclado, por ejemplo, Control más K. Y también podemos agregar un acorde, ¿sí? De la misma manera. Control más K. Bien. Bien, seguimos viendo funciones, seleccionamos el acorde. Y por ejemplo, desde aquí, desde cifrado, teníamos las mismas funciones que teníamos arriba, de poner un acorde equivalente, por ejemplo. Que también el atajo de teclado es Control más Shift más S. Perdón, Control más Shift más K. Seguimos explorando, venimos a cifrado, rearmonizar el gráfico del acorde. También lo podemos hacer desde aquí de atajo de teclado, Control más Alt, más mayúsculas, más la K. Podemos rearmonizar.
Podemos editar el gráfico del acorde también desde el menú contextual, que es lo mismo que habíamos visto aquí arriba. Estos círculos son cuerdas al aire. Cuerdas que no se deben tocar son las X. Bien, seleccionamos el acorde, cifrado. Añadir o eliminar el nombre del acorde. Con F5 también podría ser. Podemos eliminar el gráfico y dejar el nombre. Añadir, quitar o añadir la fundamental. Varias funciones para manipular los acordes. Esta vez desde el menú contextual. Podemos agregar un cifrado con el nombre de la nota, en este caso la C, y si ponemos CM sería un Do menor. Seguimos viendo ejemplos. Cuando hacemos acordes para partitura nos muestra el gráfico del acorde, en cambio para tablatura no nos va a mostrar el gráfico del acorde, ¿sí? Podemos ingresar distintos tipos de acorde, como acordes mayores, acordes aumentados, acordes disminuidos, por ejemplo C-dim significa Do disminuido. Si agregamos este símbolo es el disminuido, también es lo mismo que poner dim. Si ponemos half dim, tenemos el semi disminuido. Otra manera que tenemos de poner semidisminuido es poner menor séptima bemol 5, como vemos. Acordes mayores con séptima. Con séptima mayor. Acordes menor séptima. Tenemos todas las categorías de acordes. Acordes con extensiones agregadas, por ejemplo, Do con novena agregada. Acordes con notas suspendidas, por ejemplo, Do sus 4 o sus 2. Categoría de acordes suspendidos. Acordes con extensiones, por ejemplo, con sexta y novena. Por ejemplo, con novena y oncena aumentada. Todo tipo de acordes con extensiones. Como podemos ver, podemos tipear todo tipo de acordes. Si ingresamos aquí, se nos despliega este cuadro de diálogo, donde tenemos todas las categorías de acordes que podemos ingresar. De esta manera podemos elegirlos, digamos, no tipeando directamente con el teclado, sino ingresando a este cuadro de diálogo y eligiendo la categoría de acorde que estamos buscando. Este cuadro de diálogo se llama Editar cifrados e ingresamos desde aquí. Seguimos explorando. Bien, como dije antes, por ejemplo, vamos a seleccionar una nota y vamos a agregar lo que es digitación para guitarra. Venimos aquí, otro texto de pentagrama, y elegimos aquí digitación de guitarra. ¿Sí? Entonces ya podemos empezar a ingresar las digitaciones que necesitamos. Por ejemplo, aquí índice medio, índice medio. ¿Sí?
Estamos en este tutorial que trata sobre la escritura para guitarra, más enfocado a los guitarristas o compositores para guitarra. También podemos copiar digitaciones desde pentagrama hasta la partitura. Algo muy útil, muy versátil. Seguimos explorando un poco qué tipos de texto podemos ingresar. Bien, ahora vamos a ingresar digitación para la mano izquierda. Elegimos digitación de gráficos de acorde, seleccionamos la nota y bueno, ingresamos el número de dedo que vamos a utilizar en la mano izquierda. Función muy útil cuando queremos hacer alguna versión de alguna composición y revisar la digitación de ambas manos. Para ingresar este tipo de digitación, vamos ahí a otro texto y ponemos texto de gráfico de acorde. El otro era texto de digitación de guitarra. Entonces tenemos la digitación para la mano izquierda y para la mano derecha. Bien, seguimos adelante. Vamos a seleccionar un acorde. Vamos a elegir algún símbolo. Por ejemplo, eligiendo este que dice arpegio. Vamos de vuelta, elegimos el que dice arpegio, así lo vemos mejor. Aquí tenemos arpegio. Y lo podemos aplicar a cualquier acorde de nuestra guitarra. Lo estiramos para que se vea mejor el símbolo. Lo escuchamos. Y efectivamente hace el arpegio del acorde. Bien, aquí tenemos gráfico de escala de guitarra. Dice crea un gráfico de escala de guitarra. Entonces, tenemos varias opciones aquí. Tenemos para acordes mayores, menores, escala menor armónica, distintos tipos de escalas, distintas tonalidades para elegir. Esto tiene una función más bien didáctica para profesores, para explicar escalas. Desde aquí podemos modificar algún parámetro. Entonces podemos elegir la tonalidad y el tipo de escala, ya sea mayor, menor armónica, menor melódica. Los distintos tipos de escalas que hay. Aquí podemos modificar el tipo de digitación. La forma de escritura es parecida a la de los acordes, pero aquí estamos editando escalas. ¿Sí? Podemos poner con un círculo blanco lo que es la tónica, con el botón derecho del mouse, y con el izquierdo ponemos los demás puntos. Por ejemplo, ahí tenemos una escala de Do mayor, le pusimos las dos tónicas, lo creamos y ya lo podemos insertar aquí en nuestra partitura. Herramienta muy útil para explicar escalas a los alumnos, por ejemplo. Bien, hasta acá llegamos con este tutorial de escritura para guitarra en Sibelius. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que siempre pueden pausar el video para tomar anotaciones y comprender mejor los contenidos.